Andrés Villanueva tenía 42 años, una camioneta con el tapizado roto y la absoluta certeza de que su vida era exactamente lo que debía ser. No era rico, no era famoso, pero tenía algo que muchos envidiarían sin saberlo. Una rutina que funcionaba. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el café antes de que despertara su hija Sofía, de 12 años, y manejaba 40 minutos hasta la planta embotelladora donde trabajaba como supervisor desde hacía 11 años. Era bueno en su trabajo, no brillante, no extraordinario. Bueno, y eso, pensaba él, era suficiente. Su esposa, Marcela, daba clases de matemáticas en una escuela secundaria. Los fines de semana hacían asados, veían películas, discutían sobre si el perro dormía o no en el sillón. Era una vida pequeña, pero era suya, completamente suya. Hay algo que nadie te dice sobre las vidas pequeñas. Son frágiles de una manera que las vidas grandes no lo son. Cuando tienes poco margen, cualquier temblor se siente como terremoto. Y el terremoto de Andrés llegó un martes, de los más ordinarios, sin aviso, sin relámpago en el cielo, sin ninguna señal de que ese día cambiaría para siempre la dirección de su brújula. Llegó con un sobre blanco sobre su escritorio, con el logo de la empresa en la esquina superior izquierda, y con 3 palabras que él tardó varios segundos en procesar completamente. Fin de contrato. 11 años. 11 años de madrugar, de resolver conflictos en el piso de producción, de cubrir turnos que nadie quería cubrir, y un sobre blanco un martes sin importancia. Se quedó sentado un buen rato con el papel en la mano, mirando por la ventana el estacionamiento vacío, preguntándose si lo que sentía era tristeza, rabia o simplemente el vértigo de quien acaba de descubrir que el suelo donde creía estar parado era, en realidad, una ilusión muy bien construida. Los primeros días después del despido, Andrés los pasó en un estado extraño que él mismo describiría después como estar despierto dentro de un sueño. Se levantaba a la misma hora, se duchaba, desayunaba, pero en lugar de manejar a la planta, abría su computadora portátil y enviaba currículums que nadie respondía. Marcela lo miraba con esa mezcla de amor y preocupación que solo saben tener las personas que nos conocen demasiado bien. No decía mucho. Sabía que él necesitaba espacio para procesar. Pero el espacio, cuando no hay trabajo que lo llene, puede convertirse en un abismo. A las 3 semanas, llegó el segundo golpe. Uno que nadie esperaba, ni Andrés ni nadie. El médico de Marcela la llamó para hablar de unos resultados de laboratorio que necesitaban seguimiento. Nada definitivo todavía, dijo el médico, pero necesitamos hacer más estudios. Esa noche, sentados en la cocina, Andrés y Marcela se miraron en silencio durante un momento que pareció durar horas. Sofía dormía, el perro dormía, el mundo exterior seguía girando sin consultarles. Y ellos dos, en esa cocina con la luz amarilla del techo y el olor a café frío, enfrentaron juntos por primera vez la posibilidad de que la vida podía ser mucho más cruel de lo que habían calculado. Andrés comenzó a dormir mal. Las noches se volvieron largas, pobladas de pensamientos que giraban en círculos sin resolverse. ¿Cómo iba a pagar la hipoteca? ¿Y si los estudios de Marcela daban algo serio? ¿Qué ejemplo le estaba dando a Sofía? Empezó a evitar hablar con sus amigos porque no sabía qué decirles. Empezó a evitar el espejo porque no le gustaba lo que veía. Un hombre que había construido su identidad entera alrededor de ser el proveedor, el estable, el que siempre tiene un plan, y que de repente no tenía ninguno. La caída no siempre es dramática. A veces es silenciosa. A veces se parece peligrosamente a quedarse quieto. Fue una tarde de sábado cuando ocurrió algo pequeño que lo cambió todo. Sofía, su hija de 12 años, estaba en el patio de atrás intentando armar una bicicleta que había recibido desmontada como regalo de cumpleaños. Llevaba 2 horas con el manual en la mano, con piezas esparcidas por el suelo, y Andrés la observaba desde la ventana de la cocina con ese dolor sordo de padre que quiere ayudar pero siente que no tiene fuerza para nada. Entonces la vio hacer algo que no esperaba.
Sofía tiró el manual al suelo de pura frustración, se levantó, caminó en círculos durante 30 segundos y luego volvió a sentarse frente a las piezas. Sin el manual esta vez. Empezó a tocar cada pieza, a girarla, a probar conexiones que el manual no indicaba. Y en un momento que Andrés nunca olvidaría, la niña logró encajar una pieza que llevaba horas resistiéndose. Levantó los brazos al aire y gritó sola, sin nadie mirando, sin aplausos, con pura alegría propia. Andrés sintió algo romperse dentro de él, no de tristeza, de vergüenza. No la vergüenza que paraliza, sino la que despierta. Su hija de 12 años había entendido algo que él, en sus 42 años de vida, había olvidado completamente, que cuando el manual no funciona, no te quedas sin opciones, te quedas sin excusas. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Andrés se sentó en el patio con una hoja en blanco y escribió al tope 3 palabras. ¿Qué sé hacer? No qué título tenía, no qué puesto había ocupado. ¿Qué sabía hacer realmente? Con las manos, con la cabeza, con el cuerpo. Y lo que encontró en esa lista lo sorprendió. 11 años supervisando una planta le habían enseñado a gestionar equipos, a resolver problemas bajo presión, a mantener procesos funcionando con recursos limitados. Eso no era poca cosa. Eso era exactamente lo que necesitaba alguien en algún lugar. Solo tenía que dejar de buscarse a sí mismo en el lugar equivocado. Tomar una decisión verdadera, no una decisión de palabras, sino una de acciones, es uno de los actos más solitarios que existe. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede convencerte de que el salto vale la pena si tú no lo has decidido ya en algún lugar que está más abajo del pensamiento y más arriba del instinto. Andrés pasó 3 días enteros investigando. Descubrió que varias empresas medianas de la ciudad tenían un problema recurrente. Crecían demasiado rápido, contrataban personal sin entrenarlo bien, y sus procesos de producción o logística terminaban siendo un caos costoso. Lo que él había hecho durante 11 años, casi sin darse cuenta, era exactamente el antídoto para ese problema. Así que tomó una decisión que le causó vértigo solo de pensarla. Iba a ofrecer sus servicios como consultor independiente, sin red, sin clientes garantizados, sin sueldo fijo. Solo él, su experiencia y una propuesta de valor que tardó 4 días en redactar y que borró y volvió a escribir 14 veces. La noche antes de enviar su primer correo a una empresa pequeña que fabricaba salsas artesanales y que tenía reseñas terribles sobre sus tiempos de entrega, Andrés no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la madrugada, fue a la cocina y se preparó el café de siempre. Pero esta vez, en lugar de mirar la pantalla de su teléfono, miró por la ventana. El barrio estaba completamente quieto, las luces apagadas, y él pensó en algo que su padre le había dicho una sola vez cuando tenía 15 años y había reprobado un examen importante. Andrés, el miedo que sientes antes de hacer algo difícil no desaparece cuando te decides, solo cambia de forma, deja de ser miedo a fracasar y se convierte en miedo a no haberlo intentado. A las 2:47 de la mañana, Andrés abrió su correo electrónico y presionó enviar. Y en los estudios de Marcela, que llegarían 2 semanas después, el resultado fue negativo. No había nada serio, solo fue el universo. Quizás recordándoles que la vida es demasiado corta y demasiado impredecible para posponerla. La empresa de salsas artesanales respondió en 48 horas. El dueño, un hombre llamado Roberto que había fundado el negocio en su garaje y que ahora tenía 16 empleados y pedidos que no podía cumplir a tiempo, lo llamó por teléfono un jueves al mediodía. La conversación duró 50 minutos. Andrés habló de procesos, de tiempos, de puntos de quiebre en la cadena logística. Roberto escuchó casi sin interrumpir. Al final dijo una sola cosa: venga la próxima semana y dígame qué necesito cambiar. No fue fácil. Nada de lo que valió la pena en la vida de Andrés lo fue.
Pasó las primeras 2 semanas en la planta de Roberto aprendiendo desde cero cómo funcionaba ese negocio específico, sus ritmos, sus debilidades, el temperamento de cada persona en el equipo. Cometió errores, propuso cambios que no funcionaron, tuvo que pedir disculpas y recalibrar, pero también logró cosas. Reorganizó el sistema de empaque. Estableció un protocolo de verificación que redujo los errores de pedido en un 60% en el primer mes. Roberto lo miraba trabajar con esa mezcla de respeto y alivio que tienen los emprendedores cuando finalmente alguien entiende su problema de verdad. Mientras tanto, en casa, algo también estaba cambiando. Sofía, que nunca había visto a su padre hablar de su trabajo con entusiasmo, empezó a hacerle preguntas en la cena. «Papá, ¿y cómo lo arreglaste? Papá, ¿y si hacen esto?» Andrés se daba cuenta de que estaba siendo padre de una manera nueva, no desde la distancia seria del proveedor, sino desde la cercanía viva de alguien que está aprendiendo en tiempo real. Y Marcela, que lo había visto hundirse en silencio durante semanas, una noche le tomó la mano en el sillón y le dijo algo simple y absolutamente cierto. «Eres mejor ahora que antes. No mejor económicamente, mejor él, más presente, más humano, más real». A los 4 meses, Roberto lo recomendó a 2 empresas amigas. A los 8 meses, Andrés tenía 5 clientes. No era millonario, pero por primera vez en su vida adulta, se levantaba por la mañana con algo más que rutina. Se levantaba con propósito. Andrés cumplió 44 años un domingo de primavera. Sofía le hizo un cartel con marcadores de colores que decía, «Para el mejor papá que aprendió a empezar de nuevo». Marcela preparó su comida favorita. El perro durmió en el sillón sin que nadie lo retara. Y Andrés, sentado en esa mesa con las personas que más amaba en el mundo, pensó en todo lo que el último año y medio le había enseñado. Pensó que la estabilidad real no existe afuera de nosotros. No vive en un contrato, ni en un título, ni en una rutina que funciona. La única estabilidad verdadera es la que construimos adentro. La capacidad de adaptarnos, de volver a empezar, de ver en el desastre no el fin, sino la materia prima de algo nuevo. Pensó que el mayor regalo que le había dado el despido, ese sobre blanco, un martes sin importancia, no fue la libertad de trabajar por su cuenta. Fue obligarlo a conocerse de verdad, a preguntarse no quién quería que lo vieran ser, sino quién era cuando nadie miraba y las cosas estaban rotas. Pensó en Sofía y su bicicleta, y entendió que los mejores maestros no siempre son los que saben más. A veces son los que todavía no tienen miedo de intentar. Y pensó, sobre todo, en algo que quería decirle a cualquier persona que en este momento estuviera sentada en su propia cocina a las 2 de la mañana, con el café frío y el mundo quieto afuera, mirando un sobre blanco o una pantalla vacía, o un resultado médico, o una relación rota, o un sueño que no salió como esperaban. Quería decirles esto. No vine a decirte que va a ser fácil. No vine a prometerte que el esfuerzo siempre tiene recompensa proporcional, o que el universo premia a los valientes con trofeos visibles. No sé si eso es verdad. Lo que sí sé, porque lo viví en mi propio cuerpo, es que el momento en que decides no quedarte quieto es el momento exacto en que empiezas a ser la persona que siempre pudiste ser. No más tarde, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con el miedo puesto y el manual tirado al suelo. El agua no te pide que seas un nadador experto para dejar de ahogarte. Solo te pide que muevas los brazos. Muévelos. Empieza hoy. Y si hoy es muy difícil, empieza mañana. Pero empieza.